Existe otra alternativa en donde más bien no se utiliza los valores últimos de caso C. Se les denomina método a través de la curva de reacción. Bueno, primero hay que entender qué cosa es una curva de reacción. Miren, aquí está el sistema de control, feedback, pero abierto. ¿Qué significa eso? Que la señal que emite el sensor ya no es comparada con el set point, por lo tanto ya no se calcula el error, y el error ya no ingresa en el controlador. Es decir, esta parte que está aquí, se abre el circuito, y tenemos esto. El ciclo cerrado queda abierto. Y lo que se hace es lo siguiente. Desde el controlador se emite una señal tipo escalón hacia el elemento final de control. El controlador emite señal y en un momento dado esa señal cambia. Por lo tanto, acá tengo una señal tipo escalón. Entonces, esto está actuando como una perturbación. Es como si el controlador estuviera perturbando al elemento final y evidentemente el elemento final al ser perturbado también va a perturbar al proceso. Y el proceso al ser perturbado pues también va a perturbar al sensor. Y pues esta señal pues ya no va a ser constante, sino va a empezar a cambiar por efecto de esta perturbación. Entonces justamente esa es la idea. Desde el controlador se envía una perturbación tipo escalón y se mide la respuesta del sensor en el tiempo. Entonces se genera la perturbación y se realiza la medición. Se analiza cómo se comporta la señal del sensor. Por supuesto que esta respuesta dinámica, es el resultado de la combinación de se ha comportado la válvula, cómo se ha comportado el proceso y cómo se ha comportado el sensor. Es la combinación de estos tres. Y a partir de esos dos datos, es decir, de la perturbación del controlador y de la respuesta del sensor, es que se analiza esa información y a partir de ello se obtienen los parámetros. Ya, en esta escala de tiempo, esta es la perturbación que ha originado el controlador. En un tiempo t igual a cero, que vendría a ser el controlador cambió de señal. ¿No? Pasó, vamos a suponer, de 8 miliamperios, pasó a 12 miliamperios. ¿Siempre tiene que ser positivo? No, también podría ser negativo, ¿no? Podría ser hacia abajo, no hay ningún problema. Pero lo usual, bueno, es que sea positivo. ¿Ya? Pero solamente es una cuestión referencial, no tiene que ser siempre positivo. Bien, esa es la perturbación del controlador. Ahora, sobre este mismo gráfico voy a colocar el comportamiento del sensor o a la salida del sensor, haciendo coincidir los tiempos, ¿no? Y esto vendría a ser la respuesta del sensor, que recuerden, no es la respuesta solo del sensor, es la respuesta acumulada del sensor, del proceso y de la válvula. El efecto combinado de esos tres está aquí. Igual, se hace gráfica y se hace coincidir en el tiempo. El siguiente paso es modelar la respuesta de salida del sensor mediante una función de transferencia de primer orden más tiempo muerto. Esta es una función de transferencia, G, de primer orden, eso significa este P y esta O, de primer orden, más tiempo muerto. Aquí está la ganancia. El denominador tiene un polinomio de grado 1, primer orden. Ahí está su tau, S más 1. Más tiempo muerto. ¿Qué significa esto? Que a la función de primer orden se le ha agregado una función de tiempo muerto, que es esta exponencial, e elevada a menos t sub 0s, donde t0 es el tiempo muerto. Esta respuesta que está en color rojo, que es la respuesta del sensor, se trata de hacerlo que sea similar a una respuesta que daría una función de primer orden de este tipo. Las funciones de primer orden más tiempo muerto son así, miren, como están en esa línea negra. Esta línea negra representa una función de primer orden, y eso se puede dar cuenta usted por la forma de la pendiente grande que tiene al inicio, pero esa pendiente poco a poco se va reduciendo hasta que finalmente la respuesta se vuelve horizontal, ¿no? Ese es un típico de una función de primer orden. Y el tiempo muerto, pues es este desplazamiento. Es decir, que la respuesta no arranca acá en tiempo cero, sino arranca un tiempo después. Este tiempo es el tiempo muerto, ¿no? Es el tiempo que demora la señal en manifestarse. Cuando transcurre este tiempo muerto, recién
el sistema se manifiesta mediante una función de primero. Salta a la vista que la respuesta del sensor, que son esas líneas punteadas rojas, no es igual a una función de primer orden. Eso es evidente. Se puede observar aquí cómo la señal del sensor empieza a aumentar poco a poco. No es que aumenta en un momento de manera brusca, sino desde tiempo cero empieza a aumentar primero poco y luego va aumentando su pendiente, aumenta, llega a un valor máximo y otra vez se vuelve horizontal. En cambio, la función de primer orden más tiempo muerto es en tiempo cero, la señal es estable, es constante, y llega un momento en donde súbitamente reacciona. Ambas funciones, la del sensor como la del primer orden más tiempo muerto, no son iguales. No son iguales, pero son parecidas. Se asemejan bastante. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es aproximar la respuesta del sistema válvula proceso sensor, que es esto. Esta respuesta la puedo aproximar a un modelo de primer orden más tiempo muerto. Ya, si damos por válido de que esta función g es aproximadamente igual a la respuesta de la válvula proceso sensor, o sea, esa línea roja, si asumimos que hay cierta semejanza, entonces la pregunta ahora sería, ¿y cuánto vale la ganancia K? ¿Cuánto vale el tiempo característico tau? ¿Cuánto vale ese t sub 0, tiempo muerto? ¿Qué valores deben tener estos tres parámetros para que la función propuesta represente el comportamiento del sensor? Aquí tenemos tres incógnitas. Si supiésemos el valor de esos tres parámetros, entonces podríamos decir que este modelo es una representación del comportamiento dinámico del sistema frente a una perturbación en el controlador de tipo escalón. ¿Ok? Es como decir, esta ecuación ajusta a los resultados.